Cordial saludo, mi nombre es John Jairo Fernández Rubio, soy estudiante de la tecnología en radiología de imágenes diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y hoy les vengo a hablar sobre la radiografía de tórax AP, la PA y la lateral. ¿Sí? Bueno, primero la correcta ubicación del paciente en una radiografía de tórax AP. El paciente usualmente está en decúbito supino o en Fowler. Debe tener el mentón levantado y los hombros relajados. Se utiliza un kilovoltaje de 100 a 120 y un miliamperaje de 5. ¿Sí? La distancia focal que se utiliza es de 150 metros. Usualmente el rayo central va dirigido a T7, va perpendicular al plano sagital medio. ¿Listo? El tamaño del chasis es de 35 a 43 centímetros y la imagen que queda es una radiografía de tórax en la cual el corazón se ve un poco más magnificado, usualmente por lo que el paciente se encuentra en cama, pues las escápulas se ven algo visibles. También el criterio de evaluación de esta imagen que se debe visualizar los lóbulos pulmonares, el diafragma, el corazón, la silueta del corazón, el seno costofrénico, el seno cardiofrénico. También podemos ver grandes vasos como el callado aórtico, el ventrículo izquierdo, la vena cava inferior superior. Podemos ver también el árbol bronquial, el hilio derecho y el hilio izquierdo, ¿sí? Podemos ver también el diafragma, ¿sí? Aquí tenemos las escápulas y vemos también las clavículas perfectamente alineadas, ¿listo? Simétricas. Para la radiografía de tórax PA, ¿sí? Posterior anterior, el paciente se ubica en bipedestación en frente al buquimural con las manos en las caderas o en los hombros hacia adelante para poder despejar las escápulas. Y la cabeza debe estar totalmente erguida, ¿sí? Que no se vaya a visualizar el mentón. Usualmente se utiliza un kilovoltaje de 120, ¿sí? Y un miliamperaje de 5. La distancia focal, pues la distancia foco-receptor se utiliza de 1,50 metros y la incidencia del rayo central va a nivel de T7. ¿Listo? Aquí, de T7. Y hacia el plano sagital medio. ¿Listo? Se utiliza un tamaño del chasis de 35 a 43 centímetros y la imagen resultante que tenemos es una imagen de todo el arco costal, de las costillas. Podemos ver los pulmones, podemos ver el corazón un poco más magnificado, el árbol bronquial, parte de la tráquea, algo del esófago. ¿Sí? Podemos ver también el hilio derecho, el hilio izquierdo, el diafragma y la cúpula diafragmática. Aquí podemos ver que las escápulas están despejadas por el posicionamiento que tiene el paciente y podemos ver la columna vertebral, ¿sí? Podemos ver las apófisis transversas, ¿sí? Y las diferentes articulaciones. ¿Listo? En especial la costovertebral. Bien. Criterios a tener en cuenta en esta evaluación: que los vértices pulmonares y los ángulos costofrénicos sean visibles. ¿Listo? Las vértebras costales pues se ven un poco pues a través de la silueta del corazón, ¿sí? Eso da para que la imagen fue tomada de manera eficiente. Las clavículas están algo equidistantes, ¿sí? Y las apófisis espinosas a las apófisis espinosas de las vértebras, ¿sí? Los primeros 10 arcos costales son visibles y las escápulas, como podemos ver aquí, están fuera del campo de la imagen. ¿Listo? Para la radiografía de tórax lateral, la correcta ubicación del paciente es la siguiente. El paciente está de pie o sentado, ¿cierto? Del lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo del tórax está hacia el detector para minimizar así la magnificación del corazón y pues que la imagen sea óptima para su toma. Los brazos deben de estar levantados por encima de la cabeza, ¿cierto? Por encima de la cabeza para evitar que haya una superposición. Y el paciente, lo que se le dice al paciente es que tome algo de aire para poder que pues se expanda la caja torácica. Se utiliza un kilovoltaje de 120, un miliamperaje de 3 a 10 y una distancia focorreceptor de 1,50 metros. ¿Listo? Según la literatura. La incidencia del rayo central es perpendicular al plano coronal y va dirigido a T7. El tamaño del chasis es de 35 a 43 centímetros.
¿sí? Y la imagen resultante, pues tenemos la visualización del tórax, ¿sí? Una manera clara y de una manera con visualización clara retrocardíaca. Podemos ver el diafragma aquí, ¿cierto? Podemos ver los cuerpos vertebrales torácicos, ¿cierto? Y digamos que si en esta radiografía hubiese una lesión, pues se podría ver mucho mejor las lesiones del pulmón derecho. ¿Listo? Los criterios de evaluación para esta imagen, pues que hay una superposición adecuada de los arcos costales posteriores, ¿cierto? El espacio retroesternal y el retrocardíaco se ven visibles, lo podemos ver aquí, ¿listo? Lo podemos ver aquí. El hemidiafragma está pues bien visualizado, el izquierdo está un poco más alto, lo podemos ver acá, ¿cierto? La columna torácica es visible, ¿sí? A través del corazón y no hay una rotación de las costillas, ¿sí? Eso teniendo en cuenta esta proyección. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jan Alexi Cárdenas Sevillano y hago parte del grupo número 29 de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy vamos a hablar acerca del protocolo, en este caso en concreto vamos a hablar del protocolo de abdomen. Esta es mi presentación con el grupo y vamos pasando poco a poco, seguimos con el contenido, la primera parte es la introducción a preguntas, la segunda son las preguntas orientadoras, la tercera es la radiografía de tórax y reja costal, la cuarta es la radiografía de abdomen, la quinta radiografía de columna y la sexta radiografía de columna dorsal y la séptima radiografía de columna lumbar y sacrocostal. Vamos con la página 4, que son las preguntas orientadoras, y en las preguntas orientadoras pasamos a la radiografía de abdomen, que es el caso del cual me tocó a mí. Tenemos como técnica general que el posicionamiento del paciente depende mucho de la condición de este mismo. En la proyección pues tenemos AP, que es anteroposterior, la posición estándar normalmente es de cúbito supino, o sea boca arriba, sobre la mesa radiológica o cama, en este caso sería en UCI, brazos fuera del cuerpo, sería a los lados del cuerpo o sobre el pecho, y las piernas extendidas y alineadas. En caso de tenemos también alternativas que en casos especiales, dependiendo del criterio del paciente, se puede utilizar de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal para evaluar aire libre. Esto lo hemos recomendado para evaluar en el caso de que haya aire o líquido en la cavidad abdominal. Si se busca niveles hidroaéreos, por eso mismo, puede pedirse en posición erguida de pie si el paciente lo tolera, o semi-Fowler si el paciente no se puede sentar todo de lado. En los criterios de evaluación de la imagen tenemos que la cobertura anatómica es completa, desde el diafragma, si el abdomen es agudo, hasta la sínfisis del pubis. La colocación adecuada del paciente es sin rotación visible, las espinas ilíacas deben estar simétricas y la columna vertebral se debe de ver centrada. La penetración adecuada se debe visualizar estructuras óseas como vértebras lumbares, pelvis, tejidos blandos y las sombras del psoas deben de ser visibles. Los marcadores anatómicos son siempre colocar el lado derecho e izquierdo de la imagen, sin artefactos externos y retirar cinturones, botones, sondas si es posible. Esto también depende mucho del criterio del paciente. En los parámetros técnicos, esto es algo que debe de quedar estandarizado dependiendo de la imagen que necesitemos tomar. Tenemos de kilovoltaje, deben de ser de 70 a 85, suficiente para penetrar tejidos blandos y endurecer estructuras. El miliamperaje debe ser de 15 a 25 aproximadamente, dependiendo del biotipo del paciente y del equipo disponible. Esto depende mucho del peso del paciente y de la masa corporal. La distancia de foco es de 100 centímetros, puede variar levemente en proyecciones portátiles. Yo diría que en caso de UCI sería una proyección de 90 a 120, ya que el equipo es portátil. El rayo central, la dirección perpendicular al receptor, a nivel de crestas ilíacas L4 y L5, en la línea media del abdomen. Tamaño del chasis debe ser para adultos de 35 a 43 centímetros, 14 a 17 pulgadas, vertical u horizontal, y en niños se ajusta según la complexión, o sea, según el cuerpo del niño.
La imagen resultante esperada es visualización clara de órganos como el hígado, vaso y asas intestinales, bordes del psoas, contornos de riñones y presencia o ausencia de niveles hidroaéreos o aire libre. Para ver un ejemplo más claro, tenemos una radiografía de abdomen normal, la cual tenemos en posición del paciente anteroposterior o AP supino. Tenemos que se puede visualizar el músculo diafragmático, el estómago, los intestinos, el intestino grueso, que sería el colon, y el intestino largo. Tenemos los riñones, los músculos del psoas y la espina lumbar, la región lumbar y los huesos de la pelvis. Esto sería en un caso de una radiografía de abdomen normal. Como pueden ver, la imagen está tomada en posición anteroposterior supina y la radiografía es normal. Se puede ver algunas costillas, las costillas falsas o flotantes, se puede ver la columna vertebral, se puede ver las crestas ilíacas y se puede ver las cabezas de los fémures, de ambos. Entonces, esto sería para el caso de una radiografía normal en posición anteroposterior. Esta es mi presentación, muchas gracias por escuchar y quedo atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Leonardo Valencia Gallego. A mí me corresponde el tema radiografía de columna lumbar y sacrocoxis. Enfocándonos en las proyecciones estándar, ¿sí? Que nos pide la guía y las adicionales. Esta radiografía se utiliza para las diversas patologías del sistema musculoesquelético. Esta radiografía nos permite detectar fracturas, desviaciones como la escoliosis, la lordosis, los procesos degenerativos, las hernias discales, así como también las infecciones, los traumatismos y las anomalías congénitas. También podemos ver eh, el proceso de evolución cuando hay fracturas y, bueno, y otros diagnósticos que son claves pues, en el seguimiento de los pacientes postoperatorios y las planificaciones quirúrgicas. Bueno, vamos a leer aquí. Dice la radiografía de la columna lumbar y sacrocoxis es una herramienta fundamental para el diagnóstico de las patologías del sistema musculoesquelético. Permite... Bueno, esto ya lo hablamos. Entre las proyecciones estándar y las adicionales tenemos la radiografía de columna lumbar AP, la lateral, la proyección AP lateral de sacrocoxis. Tenemos proyecciones adicionales que tenemos la flexión y extensión, las proyecciones dinámicas, las proyecciones oblicuas y tenemos la panorámica de columna. ¿Sí? Esto buscando visualizar las articulaciones intraapofisiarias, evaluar la movilidad de la columna y detectar patologías, lesiones, fracturas e inestabilidades vertebrales. Bueno, vamos a hablar de la proyección estándar de la columna lumbar. Vamos a hablar de la proyección AP. Vamos a hablar de la AP lateral. Vamos a iniciar con la AP. Ubicamos el paciente de cúbito dorsal, piernas extendidas. Si el paciente puede flexionar las rodillas para eliminar la curvatura lumbar, lo hacemos. Le indicamos por favor extienda las piernas y si las puede flexionar, entonces las flexionamos de la manera que el paciente esté más cómodo. Pero si podemos eliminar la curvatura, va a ser mucho mejor para poder ver los espacios intervertebrales. Vamos a utilizar un KB de 75-85, un MA de 20-40. La distancia del foco va a ser 1 metro, más o menos 1 metro, 1,15 m, y el rayo va a ir dirigido sobre L4, L5, que va a ser más o menos sobre la cresta ilíaca. Hacemos una línea imaginaria de cresta a cresta y nos va a pasar más o menos por un lado del ombligo. La imagen, pues nos debemos hablar de las estructuras, que en este momento les voy a mostrar acá. Tenemos las articulaciones costovertebrales, que aquí es donde se desplegan las costillas. Tenemos el borde inferior, ¿sí? La apófisis articular de la T12, y tenemos la apófisis articular superior de L1. Aquí lo tenemos por acá, pero yo voy rayando cómo se les puede explicar. Aquí tenemos la apófisis espinosa de L1. Aquí nos muestra la articulación silapofisiaria. Vamos a mirar aquí la apófisis espinosa, que nos está marcando la apófisis espinosa de L4. Aquí tenemos el promontorio, que queda justo sobre L5, ¿sí? Es donde la columna descansa en el sacro. Tenemos la articulación sacroiliaca, lumbosacra. Tenemos la articulación sacroiliaca acá. Aquí tenemos el sacro. Tenemos el cuerpo vertebral. Tenemos los pedículos. Ahorita lo vamos a ver en la lateral. Bueno, indicaciones acá, como diagnóstico. Vigilar que de pronto no se presente una escoliosis, que las vértebras no estén aplastadas, que los espacios intervertebrales se conserven, los deslizamientos, que no haya un deslizamiento. Bueno. Esta es la proyección de la columna lumbar, proyección lateral. Ubicamos el paciente de cúbito lateral, brazos cruzados, sobre el tórax. Lo podemos hacer también sobre la cabeza, si el paciente quiere hacer esto. O si le queda bien sobre el tórax, no hay problema. Pero si los puede dejar arriba, no hay inconveniente. Las rodillas van a quedar un poco flexionadas y vamos a utilizar un KB de 85-95, un MA de 40-80. La distancia del foco va a ser de 1 metro aproximadamente, 1 metro, 1 metro 15. Ubicamos igual el radio central, lo dejamos en el L3, L4, más o menos a nivel de la cresta ilíaca, línea mediofilar.
Y pues tenemos que ver los espacios intervertebrales, que aquí lo vamos a ver mejor. Los espacios intervertebrales los vamos a ver muy bien en una proyección lateral. Eso no lo vamos a ver en una proyección AP. ¿Sí? Porque en las proyecciones AP, la apófisis transversa, las articulaciones sigapofisiarias, todo se nos va a superponer y no vamos a ver el espacio. No se va a ver muy bien el espacio. Mientras que en el lateral sí. Entonces vamos a identificar aquí nos muestran las costillas falsas, las articulaciones costovertebrales, la escotadura vertebral inferior, el foramen intervertebral. ¿Qué más? Aquí vemos la articulación lumbosacra, L5. eh, bueno, vamos a pasar a la siguiente proyección. Que muy importante acá. Cuando tomamos las radiografías de columna lumbar, mira que no haya un deslizamiento, ¿sí? Que no haya un deslizamiento de la vértebra. Eso se llama anterolistesis o posteriolistesis. Bueno, aquí vamos con la proyección de la columna lumbosacra. Entonces vamos a ubicar al paciente de manera eh, acostado, supino, de cúbito dorsal, supino de cúbito dorsal, piernas extendidas y flexionadas nuevamente. Recordemos que si quitamos la curvatura de la columna lumbar va a ser mucho mejor para despejar bien la articulación del espacio intervertebral. Vamos a flexionar, bueno, va a ser si tolera, si no tolera pues no podemos, pero si tolera buenísimo. Vamos a utilizar un KB de 60, un MA de 32. Vamos a utilizar, el foco lo vamos a colocar a una distancia de 1 metro 15, 1 metro 20. Y el rayo lo vamos a colocar, vamos a hacer una angulación de 30 grados cefálica en hombres y de 35 en mujeres, ¿sí? Recordemos que la pelvis del hombre y la pelvis de la mujer tienen estructuras anatómicas completamente diferentes. Entonces, bueno, por esta razón la angulación en esta estructura del tubo cambia. El tamaño del chasis va a ser un 18 por 24, un 8 por 10, en orientación longitudinal, la imagen resultante de la radiografía, el criterio de evaluación de la imagen, la articulación se tiene que ver de L5, que la vemos acá, que tiene que ver L5 y se tiene que ver S1, aquí la tenemos, ¿sí? Tenemos el promontorio. Y otra cosa muy importante que se me había olvidado es que la columna lumbar se marca más la apófisis articular superior que en la torácica y por la cervical no tiene. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. La columna lumbar lateral, ubicamos el paciente de cúbito lateral, rodillas semiflexionadas, y los antebrazos sobre el tórax o sobre la cabeza. No afecta la postura de los antebrazos, pero debe estar arriba del pecho, ¿sí? Debe estar arriba de T8, T7. Bueno, vamos a utilizar un KB de 80-90, vamos a utilizar un MA de 50-80, el tubo va a ir más o menos a 1 metro, y el rayo lo vamos a utilizar perpendicularmente, dirigido a 4 centímetros debajo de la cresta ilíaca y 2 centímetros por debajo de la línea media del cuerpo. O sea, más o menos entre L4 y L5 y S1. AP. Vamos a acostar al paciente, supino dorsal, rodillas. Lo ideal es que se flexionen las rodillas para que se despeguen las articulaciones. El paciente, vamos a colocar un KB de 75-85, una MA de 25-40, una distancia del foco de 100, de 100 centímetros, o sea, 1 metro. Vamos a rotar en sentido cefálico 15 grados, o sea, 5 centímetros por debajo de las articulaciones. Y el chasis va a ser un chasis de 24-30 y pues la imagen nos tiene que tener el saco centrado y simétrico. Los criterios sin rotación, forámenes sacros visibles. Aquí vamos a la articulación del sacro. Vamos de S1 a S5 y aquí ya encontramos el coxis. Bueno, y lo mismo para la proyección del coxis, pero aquí la angulación nos cambia. Aquí la angulación ya va a ser caudal y van a ser 10 grados y la técnica va a ser casi la misma. Vamos a utilizar 70-80, 25-30, 70-80 de KB, 25-30 de MA y por una visión clara del coxis como criterio. Aquí en esta radiografía es muy importante tener claro que el paciente, para tener una buena enema o haya hecho una dieta blanda, que no, si tiene gases o flatulencias, que las elimine antes de tomar la radiografía para que tengamos una mejor definición de la estructura. El sacrocoxis lateral, esta es la misma posición para ambas, ya que pues la estructura es tan corta que nos cabe en un chasis de 18 por 24 sin problema. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la posición de cúbito lateral, un KB de 85-90, un MA de 20-60, el tubo no se angula, el rayo va a ir más o menos a 10 centímetros, ¿sí? Más o menos 10 centímetros a la articulación, a la apófisis articular superior. Vamos a listo. Criterios de evaluación, sacrocoxis sin superposición de la estructura ósea, aquí se ve bien despejado, ¿sí? Tenemos de S1 a S5 y el coxis. En algunos pacientes el coxis no está en esta posición, está en esta posición, ¿sí? Debido a algún trauma, algún golpe, alguna lesión, frecuentemente se encuentran en esta posición, el coxis. Bueno, vamos a ver las proyecciones adicionales. Para las proyecciones adicionales, aquí tenemos la oblicua. Se puede tomar oblicua derecha o oblicua izquierda, ¿sí? El detalle aquí en las oblicuas es que se tiene que visualizar el perrito Scooby-Doo, así lo tengo presente yo, hacia aquí dice Scooby-Doo. Aquí en la guía, en el protocolo que estamos creando, colocamos que el perrito se llama Scooby-Doo y se nos marcan las articulaciones sigapofisiares, ¿sí?
Aquí la tenemos. Entonces vamos a ver la apófisis transversa, el pedículo, la apófisis de articulación superior psicoapofisiaria. Aquí vemos la otra articulación psicoapofisiaria. Aquí vemos la apófisis espinosa. Vemos el área de la lámina. Y listo. Aquí queremos sacar el perito, ¿sí? Para despejar todas las articulaciones. El paciente va en decúbito supino, una rotación de 45 grados para el lateral que necesitemos. Vamos a utilizar un KB 75-85 y un MAS 25-40. La altura del tubo va a ir a más o menos 1 metro. Y recuerden que se debe visualizar el perito. Las posiciones adicionales de columna lumbar, vamos a ver flexión y extensión. Estas proyecciones se deben de tomar en bipedestación. Se debe utilizar Buki, así como en todas las proyecciones para columna, que no lo había dicho, vamos a utilizar Buki, es necesario el Buki para mejorar la imagen. Posición del paciente va a ir de pie, se va a flexionar hacia anterior, hacia adelante, va a ser flexión de 75 grados y luego se va a extender hacia posterior, hacia atrás, en 30 grados. El cabello que vamos a utilizar para estas proyecciones va a ser de 89, 85, 95, una MA de 40, 60, vamos a utilizar una distancia de más o menos 1 metro. El rayo va a ir sobre L3 y pues la imagen vamos a mostrar los cambios en la lordosis. Criterios de evaluación, los cuerpos vertebrales y su movilidad. Aquí pusimos la flexión y pusimos la extensión. ¿Listo? Muchísimas gracias. Pues bueno, es importante recordar que las múltiples posiciones que podemos tomar para la columna lumbar y el sacrocoxis están adaptadas a las necesidades clínicas del paciente. Esto ya lo indica el médico, esto ya lo indica su especialista, y pues es importante conocer la técnica correcta, los parámetros y los criterios de evaluación que nos van a asegurar que tengamos una imagen de calidad para el correcto diagnóstico. ¿Listo? Muchísimas gracias. Cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es María del Pilar Vargas. Pertenezco al grupo 29 de imagenología convencional. A continuación explicaré el protocolo acerca de la columna cervical. Bueno, esta es la presentación que realizamos con los compañeros en Canva. Aquí cada uno hizo su aporte. Aquí está mi aporte de las preguntas orientadoras. Y entramos en materia acerca de las radiografías de columna cervical. En estas radiografías encontramos las proyecciones AP anteroposterior. El paciente debe estar de pie o sentado con la espalda en contacto con la placa, la cabeza debe estar en una posición neutra mirando hacia adelante. Los kilovoltajes a utilizar están entre 70 y 80, miliamperajes de 10 a 15. La distancia del foco debe estar en 100 centímetros. El rayo central debe dirigirse a través de la línea media del cuello a nivel de la cervical C4. El tamaño del chasis se pueden utilizar entre 24 por 30, 35 por 43. La imagen a mostrar pues sería que se viera reflejado la cervical desde la C1 hasta la C7 con espacios intervertebrales visibles y alineados. Los criterios para esta imagen pues serían visualizar adecuadamente todas las vértebras cervicales, buena penetración radiográfica, no demasiado clara ni oscura, la alineación adecuada del rayo central hacia el centro de la columna, ausencia de rotación, las apófisis transversas deben estar equidistantes del medio. En la proyección lateral, la ubicación del paciente sentado o de pie con el lado izquierdo en un contacto con la placa, manteniendo una posición lateral, kilovoltajes de 70 a 80, miliamperajes de 15 a 20, igual la distancia del rayo de 100 centímetros. El rayo debe ser perpendicular a la placa y dirigido hacia la C4. El tamaño del chasis se puede utilizar igual, 24 por 30 o 35 por 43. La imagen a visualizar sería todas las vértebras cervicales en un perfil lateral, con los espacios intervertebrales claramente visibles. Los criterios, pues una visualización clara de todas las vértebras, la proyección lateral, alineación correcta del rayo central, no superposición significativa entre las estructuras cervicales y la demostración adecuada de los lordosis cervicales normal.
Aquí podemos ver una imagen de la columna en la posición AP, eh, donde la dirección pues del rayo va desde la C4, llamada manzana de Adán, el ángulo entre 15 a 20 hacia el cefálico. En la posición lateral podemos ver la posición del paciente, de pie o sentado. En esta la dirección pues del rayo horizontalmente de 2.5 a 3 centímetros hacia la apófisis eh, mastoides. Y por último encontramos la columna cervical en la posición oblicua, la posición del paciente de pie o de cúbito. La disposición de la cabeza debe girar a 45 grados separados del lado del estudio. La dirección del rayo va con una angulación de 15 a 20 hacia el cefálico. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Laura Valentina Muñoz, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este caso estamos en la materia de imagenología convencional, donde estamos viendo los protocolos de tórax, abdomen y columna vertebral. En mi caso me tocó la columna dorsal y el test de escoliosis con sus proyecciones estándar y adicionales. Bueno, comenzamos con la radiografía de la columna dorsal, también conocida como columna torácica. Las dos proyecciones estándar son la anteroposterior y la lateral. En la anteroposterior el paciente se ubica de cúbito supino o de pie, con el tronco alineado y sin rotación, pues si su condición lo permite. Se utiliza un kilovoltaje entre 75 y 85 y un miliamperaje entre 15 y 20. El rayo central se dirige perpendicular al plano del detector, centrado en T7, y la distancia al foco detector es de 100 a 120 centímetros. Se emplea un chasis de 35 por 43 centímetros en sentido longitudinal. Bueno, en cuanto a la proyección lateral, el paciente se debe posicionar de costado con los brazos cruzados al frente o elevados, como se ve en la imagen de referencia, para evitar pues la superexposición. Aquí utilizamos un kilovoltaje entre 80 y 90 con un miliamperaje entre 25 y 40. El mismo rango de distancia foco detector, y el rayo central también se dirige a nivel de la T7. Se busca pues visualizar los cuerpos vertebrales de T a T12 en perfil, sin rotación pues del perfil y sin rotación ni artefactos. Los criterios de evaluación de esta imagen incluyen que la imagen quede nítida, con apófisis espinosa centrada, cuerpos vertebrales alineados y espacios intervertebrales plenamente visibles. Bueno, y ya en las proyecciones adicionales, que en mi caso fue el test de escoliosis, pues más conocido también como Ferguson. El test de escoliosis se realiza para evaluar las desviaciones laterales de la columna, principalmente en pacientes pediátricos o adolescentes. La proyección principal es la posterior anterior de la columna completa en bipedestación. Y pues puede complementarse con la técnica de Ferguson, donde el paciente se inclina lateralmente. En estos estudios se emplea un kilovoltaje de 85 a 95 y un miliamperaje de 20 a 30 y una distancia foco detector mayor de 180 centímetros. Para evitar pues las distorsiones y permitir una visualización completa de la columna vertebral. El rayo central se dirige a nivel de la L2 y se utilizan detectores largos o unión de imágenes digitales. La imagen debe demostrar desde la columna cervical hasta el sacro, incluyendo la pelvis y las crestas ilíacas, con una curvatura visible y alineada, adecuada pues al análisis del ángulo de codo. Es fundamental cumplir con los criterios de evaluación, como lo son la nitidez, la alineación vertebral, la simetría y el contraste adecuado. También se deben de aplicar pues medidas de protección radiológica como el blindaje gonadal y el control de dosis, especialmente en pacientes jóvenes. Esta información pues la saqué de las referencias anexadas
por la universidad. En mi caso, pues utilicé todas las que nos dieron y eso sería todo. Muchas gracias.